cosas, obesidad, prediabetes, hígado graso, incluso hasta ovarios poliquísticos. Así que nada, más bien le voy a dar la palabra al doctor Antonio, que él es nuestro médico y endocrinólogo, de Sendero. En Sendero nosotros somos una organización que lo que buscamos es revertir por completo todas estas patologías relacionadas al síndrome metabólico, que no es más y nada menos que la resistencia a la insulina. Ahora bien, le doy la palabra al experto. Antonio, cualquier duda o soporte que necesites, acá estoy. Gracias a todos por unirse. Bueno, muchísimas gracias, Taimara. De verdad que es un placer estar aquí en esta primera reunión, porque nos conocemos telemáticamente, pero todavía no hemos compartido muchos momentos, o sea que se agradece y con mucha ilusión. Nada más, simplemente ya me ha presentado la compañera. Yo soy Antonio Mas, soy médico especialista en endocrinología y nutrición. También soy emprendedor online y pues aquí estamos haciendo las dos cosas. Yo vivo en España y en concreto en Barcelona. Y nada más, sin más dilación, yo creo que como aquí lo importante no soy yo, que es el tema que nos ocupa, que es la salud, pues vamos a ir empezando. Lo que ha dicho Taimara, en cualquier momento podéis dejar cualquier duda en el chat y si os parece, al final de la charla, pues lo comentamos todo, ¿vale? Voy a compartir un momento, ¿vale? Confírmame ahora, Taimara, que estáis viendo la presentación. Perfecto, Antonio. Sí, ¿verdad? Vale. A ver, y aquí tengo esto. Vale, pues vamos a empezar. Vale, familia, pues el webinar trata sobre alimentación, diabetes y síndrome metabólico. Como hay que hacer las cosas bien, lo primero, un pequeño disclaimer por mi parte, básicamente el conflicto de intereses que pueda tener yo, algo que siempre tenéis que preguntar, y es que yo colaboro con Sendero, soy medical advisor, ¿vale? Esto siempre que alguien os vaya a contar alguna charla de lo que sea, tenéis que preguntarle hasta qué punto está metido, porque al final los conflictos de intereses existen y lo mejor de todo es llevarlos por delante, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a empezar. Lo que os quiero contar hoy, para empezar, realmente es un truco que a mí me ha servido mucho a lo largo sobre todo estos últimos años, que realmente me ha dado mucha paz interior y es una forma de comprenderme a mí mismo, ¿vale? Todo a partir de la evolución, sabiendo de dónde venimos. Aviso que es algo que puede asustar, pero no os preocupéis porque realmente es una historia de éxito, ¿vale? La historia de éxito de la evolución de la humanidad que nos ha permitido llegar hasta nuestros días, ¿vale? Además, os va a servir para conoceros mucho mejor y seguramente para entender muchas cosas que de otra manera no se entienden. Lo que os quiero explicar se entiende mucho mejor con una evolución extrema como puede ser la de la jirafa. Todos sabéis que las jirafas tienen unos cuellos muy largos y esto se debe a que están adaptadas para comerse las hojas de los árboles más altos, ¿no? Es decir, en algún momento las mejores hojas han estado en los árboles altos, la jirafa que ha tenido el cuello suficientemente largo ha sobrevivido porque ha podido tener un buen alimento, de manera que ha transmitido a la siguiente generación ese cuello tan largo hasta que finalmente pues esa adaptación se ha metido, digamos, en el acervo de la población de las jirafas. Es decir, las jirafas se han adaptado y gracias a esa adaptación han podido sobrevivir comiéndose esas hojas tan altas. Pues un poco más sutil, pero con los humanos sucede exactamente lo mismo. Los humanos también tenemos adaptaciones que nos permiten y nos han permitido sobrevivir, pero no en un contexto de llegar a los árboles más altos, sino que los humanos hemos sido expertos en adaptarnos y en sobrevivir en un entorno de escasez. Es decir, igual que una jirafa tiene el cuello muy alto para comerse las hojas más altas, nosotros hemos tenido toda una serie de adaptaciones que nos han permitido tener éxito y sobrevivir en un entorno de escasez. Somos glotones, tenemos hambre voraz, tenemos una increíble avidez por el azúcar. En cuanto vemos el azúcar no nos podemos resistir. Y eso no es una cosa mala por definición. Esa adaptación ha hecho que cuando nuestros antepasados hace 100.000 años se encontraban una higuera llena de higos, la aprovecharan y se volvieran locos a comer hasta que no quedaba ni un higo. Porque si ese día no se lo comían, pues iba a venir un clan de monos, se los iban a comer todos y se iban a dejar sin higos. Es decir,
En ese contexto de escasez, tener avidez por el azúcar, volverte loco cuando veías azúcar, era una adaptación como la de la jirafa, era un elemento útil para la supervivencia. Lo mismo que nuestra capacidad de almacenar grasa, nuestro metabolismo ahorrador y, en definitiva, nuestra eficiencia energética. Pensad que un humano está preparado para acechar a un ciervo durante 48 horas con apenas una cantimplora de agua. Eso es una adaptación evolutiva, una gran ventaja para sobrevivir que nos ha dado la naturaleza. Y esto, pensad que nosotros somos los descendientes, somos los hijos de esos monos ahorradores. Esto en conjunto es lo que llamamos el fenotipo ahorrador. Es decir, tenemos toda una serie de adaptaciones psicológicas, físicas, metabólicas, que nos permiten sobrevivir con muy, muy poca cantidad de energía. Perfecto, ideal para vivir en un entorno de escasez. Pero ¿qué es lo que pasa a día de hoy? ¿Qué es lo que ha pasado con nuestro entorno? Pues ya lo sabéis, el entorno de hoy en día es de todo menos escaso. Hoy en día, si nosotros estamos adaptados a la escasez, hoy en día justo tenemos el entorno opuesto, tenemos un entorno de excesos y opulencia. Y yo os pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando tú coges a un descendiente de un primate preparado para vivir con 400 calorías al día y para volverse loco a la mínima caloría que encuentra? Esa es su especialidad. ¿Qué pasa cuando tú a ese primate, a ese homínido, lo metes en un entorno de excesos? Pues lo que pasa es que irremediablemente nos sobrealimentamos. Porque nuestras adaptaciones, nuestra psicología, nuestra mentalidad, nuestro músculo, toda nuestra biología está adaptada a un entorno de escasez, no adaptada a un entorno de excesos. Es decir, de alguna manera, toda nuestra fisiología se ha quedado completamente obsoleta. No porque ya no nos funciona, a nosotros nos sigue funcionando. El problema es que no encaja con un entorno. Se ha quedado desfasada nuestra biología antigua de supervivencia en escasez para el nuevo entorno de opulencia. Como digo, esto nos lleva irremediablemente a sobrealimentarnos. Así que el siguiente punto que tenemos que ver es cuáles son esas consecuencias de la sobrealimentación, porque prácticamente es inevitable que nos sobrealimentemos, al menos en el mundo occidental y globalizado que tenemos. No voy a entrar en detalles porque la verdad es que las consecuencias de la sobrealimentación, son infinitas. El exceso de comida nos lleva a la aterosclerosis, infartos, ictus, nos lleva a problemas cardiorrespiratorios, insuficiencia cardíaca, nos lleva a alteraciones metabólicas que luego veremos en detalle, diabetes, hipertensión, colesterol, nos lleva a alteraciones en la hormonología de la mujer. Ya ha comentado Taimara, el ovario poliquístico, que tan relacionado está con el exceso de grasa y con la insulinresistencia. Problemas de... he puesto aquí... perdón, he repetido la tabla. En vez de poner las dos tablas, he repetido. Disculpadme. En definitiva, problemas a todos los niveles, neurológicos, psicológicos, hormonales, a todos los niveles. Pero vamos a intentar hilar un poco más fino y ver un poco cuál es, digamos, el determinante de todo esto. Es decir, sobrealimentarme me lleva a un montón de enfermedades y problemas, sufrimiento en general. Vale. Pero ¿cuál es el nexo de unión entre la sobrealimentación y las enfermedades? ¿Por qué sobrealimentarme me enferma en lugar de simplemente, pues no sé, la comida que no necesite la rechazo? ¿Vale? Que el cuerpo no tiene la capacidad de hacerlo. Pues lo primero que sucede es que acumulamos grasa y aumentamos de peso. Todos conocemos la obesidad y el exceso de peso. Cuando tú vas a tu médico y te sobra tanto peso, pues te mide, te pesa y te dice, vale, pues tu IMC es de 26, tienes sobrepeso. No, tu IMC es de 40 y pico. El índice de masa corporal que relaciona el peso y la altura, tienes obesidad mórbida. Es decir, hablamos de un exceso de peso, un exceso de kilos. Pero aquí hay un problema, y es que el exceso de peso es una forma muy vulgar de hablar. Realmente el peso en sí
no es el problema, o al menos es una pequeña parte del problema. Es decir, sí, cuando tú tienes mucho peso, pues se te estropean las articulaciones, se te oprime el estómago y puedes tener reflujo, tienes incontinencia urinaria, lo mismo por la presión abdominal, genial. Pero realmente no deberíamos hablar de exceso de peso, sino de exceso de grasa. La grasa, sobre todo a nivel metabólico, es mucho más problemática que los propios kilos en sí. De hecho, tanto es así que en el 2017 las principales sociedades científicas americanas propusieron que dejáramos de lado el peso, olvidámonos del peso, no hablemos más del peso, desterremos la palabra obesidad, porque además de tener estigma, parece que todo el mundo, la gente, no nos gusta la palabra obesidad. Además es que no explica realmente cuál es la causa del problema. Y lo que propusieron fue llamar al problema ABCD, que significa Adiposity Based Chronic Disease, lo que significa en castellano enfermedad crónica basada en la adiposidad. Mucho más descriptivo de cuál es la raíz del problema, y es que la sobrealimentación te lleva a un exceso de grasa, y ese exceso de grasa, sobre todo si es abdominal, como luego veremos, te ocasiona toda una serie de complicaciones, ¿vale? Esto es mucho más complejo de lo que voy a explicar, pero quiero explicaros un poquito cuál es la red de relaciones de las diferentes alteraciones que provoca el exceso de grasa. En primer lugar, el exceso de grasa lo que provoca es una inflamación crónica. La grasa fabrica unos venenos que vierte a la sangre que se llaman adipoquinas, que inflaman todo el sistema cardiovascular, estropean las arterias por dentro, provocan oxidación, envejecimiento prematuro, en definitiva, es que nos destrozan por dentro. Esto también provoca un daño endotelial. El endotelio es la capa que recubre los vasos sanguíneos por dentro. Y cuando se rompe el endotelio es cuando empieza a acumularse colesterol, empiezan a hacerse tapones en el corazón y hay infartos, tapones en el cerebro y hay ictus. Y en definitiva nos destrozan por completo, porque al final, si uno destroza el sistema por el que nos llega, por el que se nutre todo el cuerpo, que es a través de los vasos sanguíneos, pues es destrozarnos por completo. Y también, y esto luego veremos más en detalle, provocan un daño hormonal. Pensad que las hormonas es un sistema de señalización y, ¿cómo decirlo?, comunicación para todo el cuerpo. Pues ese sistema de comunicación también se daña. En concreto, sobre todo, destaca la insulinoresistencia. ¿Y qué es lo que pasa una vez tenemos todo este lío en el que tenemos todas las adipoquinas, la inflamación, el daño endotelial, el mal funcionamiento hormonal? Pues que se dañan absolutamente todos los órganos. Se daña el páncreas y aparece diabetes, se daña el músculo y nos falta músculo, el hígado y aparece hígado graso, se daña, bueno, absolutamente todo el sistema por dentro. Y ahora quiero que pongamos un poquito de foco a lo que sería la insulinresistencia, porque dentro de lo que es toda esta maraña de alteraciones, tiene un papel muy destacado, diría yo que incluso un papel central, porque a su vez provoca toda una serie de daños. Vamos a empezar, para entender bien qué es la insulinresistencia, vamos a hablar de la insulina. Seguramente todos la conocéis, de la diabetes, pero vamos a hablar 3 puntitos clave para tener bien claro qué significa. Veréis, la insulina es una hormona, y las hormonas, por si no lo sabéis, son nada más y nada menos que mensajeros químicos. Igual que a través de los nervios se transmiten mensajes en forma de electricidad, los nervios son como cables, ¿no? Mi cerebro le dice a mi mano que mueva el dedo, pues mi mano mueve el dedo, es un mensaje que le ha llegado por ese cable llamado nervio. Pues las hormonas son otro sistema de comunicación. Lo que pasa es que en lugar de electricidad utilizan moléculas químicas, como la insulina, y en lugar de viajar por nervios, viajan por la sangre. Es decir, la insulina no es más que un mensaje que viaja por la sangre, actúa en diferentes órganos y les dice cómo tienen que comportarse. En concreto, funciona de la siguiente manera. Se sintetiza en las células beta del páncreas y viaja por la sangre para regular en los diferentes órganos cómo deben utilizar la energía, principalmente los hidratos de carbono, pero en realidad la insulina también regula tanto la grasa como las proteínas. Por poneros un poco una imagen vívida de qué es lo que pasaría con la insulina. Lo que sucede, bueno, perdón, antes de explicarlo,
Esto es lo más básico, que yo creo que todo el mundo conoce en la insulina, que básicamente cuando comemos y nuestra sangre se llena de glucosa, la glucosa que procede de los alimentos, pues la glucosa tiene que entrar en el músculo para que el músculo pueda utilizarla, pero no puede entrar de forma pasiva, no puede entrar así porque sí. De normal la glucosa se quedaría en la sangre. Sin embargo, la insulina es la llave que abre ese candado y que permite que la glucosa entre en el músculo para ser consumida. Y ahora sí, la cosa iría de la siguiente manera. Os he dicho que la insulina no es más que un mensaje, ¿vale? Y en concreto, aunque la caractericemos a la insulina y la etiquetemos como que es la hormona que regula la entrada de la glucosa en el músculo, realmente hace mucho más. Lo que os decía, lleva el mensaje de que acabamos de comer. Cuando uno come, el páncreas lo percibe y entonces fabrica esa insulina que viaja por la sangre y empieza a decirle a todo el mundo: familia, hígado, acabamos de comer; músculo, acabamos de comer; tejido graso, acabamos de comer. Obviamente, estos tejidos, cuando reciben el mensaje, pues hacen lo propio. Cuando el músculo es avisado de que acabamos de comer, pues el músculo, ¿qué hace? Capta glucosa y la utiliza como energía. Cuando el hígado le llega el mensaje en forma de insulina de que acabamos de comer, pues lo que hace el hígado es que la glucosa que sobra la almacena en forma de glucógeno. Si almacena demasiado, pues aparecerá hígado graso. Y lo mismo el tejido lipídico, la grasa, cuando recibe el mensaje de que acabamos de comer, lo que entiende es que no hace falta quemar grasa, puedes ahorrar puesto que acabamos de comer. La glucosa que sobra, transfórmala en grasa y almacénala. Y no te preocupes por sacar reservas, que no las necesitamos. Almacénalas bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Imaginaos si este mensaje de que acabamos de comer, en un contexto de sobrealimentación, se repite y se repite y se repite. Y cada 2 horas a lo largo del día, y 20 veces al día, y una y otra vez, y encima en cantidades excesivas, a tu cuerpo le llega el mensaje de que acabamos de comer, acabamos de comer, acabamos de comer. Porque al final eso es lo que pasa cuando comes mucho. Fabrica mucha insulina y todo el cuerpo recibe el mensaje continuo de que acabamos de comer, acabamos de comer. Pues lo que sucede es que los diferentes órganos hacen oídos sordos. Se cansan de escuchar el mismo mensaje una y otra vez y dejan de escucharlo. Es decir, la insulina deja de hacer el efecto para el que está preparado, el efecto deseado. Y esto es lo que conocemos como resistencia a la insulina, que no es más que la insulina deja de funcionar como debe, pues porque, como aquel que dice, la hemos utilizado tanto que ya no nos sirve, ¿vale? Al principio, porque esto no aparece de un día para otro, esto es un proceso que va poco a poco. Lo que sucede al principio, cuando hay una simple insulina resistencia, realmente ni siquiera somos capaces de verlo, porque el páncreas, un páncreas joven, sano y fuerte, va a dar todo lo que tiene, va a fabricar toda la insulina que pueda y va a compensar. Va a funcionar menos, pero como hay más insulina porque el páncreas está sobreesforzándose, no hay ningún problema. Pero si no le ponemos remedio a esto, el páncreas va a perder potencia, el páncreas va muriendo con ese sobreesfuerzo. Y entonces empieza a subir un poquito la glucosa y aparece lo que llamamos la prediabetes. No está el azúcar claramente alta, pero ya está ahí un poquito en el límite. Si no hacemos nada y dejamos al páncreas que siga trabajando por encima de sus posibilidades, pues sigue muriendo y entonces ya aparece la diabetes. En el momento en el que el páncreas ya no da abasto, pues empieza a subir clarísimamente el azúcar y esto es lo que conocemos como diabetes. Y la última fase sería en la que ya no hemos puesto ningún remedio, hemos mantenido la obesidad y la sobrealimentación durante años y el páncreas acaba por prácticamente morir por completo. Y entonces aparece lo que llamamos la diabetes insulinodependiente, es decir, es un paciente que a efectos prácticos no tiene insulina, o se la pincha de forma exógena o es que no tiene insulina, porque a efectos prácticos el páncreas ha muerto. Se entiende muy bien este proceso, aquí está simplificado, se entiende muy bien con esta gráfica. Fijaros, aquí tenemos, esto sería de izquierda a derecha, sería la evolución, ¿no? Aquí tenemos la prediabetes y si sigue evolucionando tendríamos la diabetes tipo 2. Y aquí esta línea sería el momento del diagnóstico, es decir, el punto cero.
Esto sería 5 años y 10 años antes del diagnóstico. Esto sería 5 años, 10 y 15 años después del diagnóstico. Aquí se ve muy bien, fijaros en esta línea naranja, cómo empieza la insulinresistencia. Es decir, cuando uno se ha portado mal, la insulina empieza a dejar de funcionar. Y esto empieza a pasar hasta 10 años antes de que aparezca la diabetes, incluso 15. ¿Qué es lo que pasa? La insulinresistencia va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y al principio no lo vemos, porque a la par que aumenta la insulinresistencia, esta línea azul es la insulina que fabrica el páncreas. Es decir, la insulina funciona peor, pero está compensada por más insulina. El problema lo tenemos ya cuando se está acercando el tiempo del diagnóstico. Fijaros cómo aquí hay un punto clave en el que el páncreas ya no puede más y entonces empieza ya a disminuir la secreción de insulina, secreción de insulina, secreción de insulina. Progresivamente, a la par que sucede todo este problema metabólico, pues obviamente va aumentando el azúcar, tanto el azúcar después de las comidas, que es esta, como el azúcar en ayunas, ¿vale? Aquí quiero llamaros la atención, ya os habréis dado cuenta seguramente, sobre un detalle importante, y es que el tiempo es la clave. Es decir, tenemos que actuar antes de que nuestro páncreas muera por completo. Una vez estamos aquí y nuestro páncreas, ya llevamos 15 años de diabetes y nuestro páncreas ya apenas fabrica insulina, ya no hay nada que hacer. Es un tejido muerto, prácticamente irrecuperable. Entonces, tenemos que tener claro que nuestra ventana de acción, obviamente siempre se puede hacer algo, pero digamos que si queremos tener un verdadero éxito y remitir la diabetes de verdad, o ni siquiera tenerla nunca, tenemos que actuar cuanto antes mejor. Y normalmente el plazo lo ponemos en los 5, 7, máximo 8 años después del diagnóstico. Una vez pasado este tiempo, aquí ya estamos en un territorio peligroso y es muy probable que primero, podamos hacer muy poco por revertir la diabetes y segundo, que ya tengamos un daño establecido. Realmente, si tú has tenido una diabetes mal controlada y ya te han dado 2 infartos, 3 ictus y te han amputado un pie, de poco te sirve remitir la diabetes porque al final el daño está hecho. El pie no te va a volver a crecer, ¿vale? Quedaros, por favor, con cómo evoluciona este problema porque aquí el tiempo es la clave. Y con esto yo creo que ya nos hacemos una idea del segundo gran factor al que nos conduce la sobrealimentación. Hemos dicho primero ese exceso de peso, o mejor dicho, exceso de grasa. El exceso de peso hace un daño mecánico, el exceso de grasa hace un daño metabólico. Y el segundo problema metabólico es el tema de la insulinresistencia. Obviamente, como os decía, lo he simplificado. Realmente esto no es una cadena lineal de sucesos. No es que primero venga la grasa, luego venga la insulina, luego venga el daño endotelial. Sí que más o menos hay un orden, pero en realidad es toda una red increíblemente compleja donde la inflamación daña la insulina daña la inflamación, la grasa provoca insulinresistencia, la insulinresistencia provoca daño endotelial. Todo está conectado, todo es como un círculo vicioso que se potencia a sí mismo y que es el círculo vicioso pues, de la muerte y la destrucción, ¿vale? De hecho, vamos a hablar, ya para acabar un poco con lo que sería la definición del problema. Sabemos de dónde viene, que es de unos genes, o mejor dicho, de unas adaptaciones que se han quedado obsoletas para este nuevo ambiente y nos conduce a la sobrealimentación. Sabemos que la sobrealimentación nos conduce a problemas metabólicos. ¿Cuál sería ahora, digamos, la expresión máxima, el pack completo, cuando tenemos todos estos problemas porque no hemos hecho nada o no hemos podido hacer nada para solucionarlo? Es decir, la bomba definitiva, ¿vale? Paciente que tiene todas las papeletas para la rifa, la desgraciada rifa del infarto o del ictus o de lo que sea. Esto es el síndrome metabólico. Veréis, en medicina, un síndrome no es una enfermedad tiene una causa concreta, mientras que un síndrome es una simple descripción de lo que está pasando. Son cosas que vemos los médicos, ¿no? Pues si yo veo un paciente que le duele la cabeza y tiene un golpe rojo, pues eso es un síndrome de golpe, yo qué sé, me lo invento. Un síndrome metabólico es la descripción de una persona que tiene todos estos componentes
asociados a la insulinresistencia. Y tanto es así que cuando se inventó este síndrome lo llamaron síndrome de insulinresistencia, síndrome X porque no se acababa de saber bien de dónde venía, o la denominación más moderna que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico son pacientes que tienen, como os decía, el pack completo. Todas las papeletas para sufrir un evento cardiovascular, que serían las siguientes: obesidad de predominio abdominal, es decir, lo que vemos en esta foto, la obesidad esta de barriga, esta es la peor, la más inflamatoria, la que más insulinresistencia provoca. Prediabetes o diabetes, es decir, la insulinresistencia ya ha llegado al punto de que se les ha empezado a subir el azúcar. Alteración en los lípidos, tanto en triglicéridos como en HDL. HDL es el colesterol bueno, pues estos pacientes lo tienen bajo. E hipertensión. Estos 5 componentes que conforman el síndrome metabólico es la antesala de la muerte, por así decirlo. Como os digo, a los pacientes, a los médicos nos sirven para etiquetar a pacientes de alto riesgo a los que les decimos: oiga usted, señor, tiene un riesgo muy alto. No es que tenga un problema metabólico leve, es que tiene un problema metabólico ya en su expresión máxima, con todos los componentes, con lo cual es usted candidato a tener un problema muy gordo. Por problema muy gordo me refiero a enfermedad cardiovascular, que puede parecer algo banal, pero bueno, es de lo que nos morimos el 50% o más de la población actual. Infartos, ictus y demás. Pero en cualquier caso, no quiero tampoco que os quedéis con qué es lo que pasa si pasa un infarto, pasa un ictus. Lo verdaderamente importante es que cuando no hacemos nada para actuar sobre este pack de la muerte, que es el síndrome metabólico, cuya base es la insulinresistencia, al final lo que acabamos teniendo es mucho sufrimiento. Os lo digo que lo veo cada día en la consulta. No nos damos cuenta. Desgraciadamente, este es uno de estos problemas que uno no puede ver la magnitud del problema hasta que te afecta. Tú piensas, no, yo soy muy feliz, ¿para qué me voy a esforzar en hacer dieta, en hacer ejercicio? No, si yo sí estoy muy bien hasta que te da un infarto y no puedes ni siquiera caminar porque te has quedado sin corazón. Es decir, estas cosas que pueden parecer, no, tengo barriguita, no, tengo el azúcar un poco alta. Ojo, porque realmente tiene el potencial de provocarte muchísimo sufrimiento, tanto a ti como a toda la gente que te quiere. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Y la cuestión es, si esto es tan grave y nos afecta a todos, realmente, ¿a quién le importa esto? ¿Vale? ¿Nos debería importar a todos? ¿Nos debería importar solo a los que tenemos obesidad? Pues realmente nos debería importar absolutamente a todos, porque si nos vamos a los números, si nos vamos a cómo está progresando la cosa, nos damos cuenta que todas estas enfermedades, diabetes, obesidad, lo que es el síndrome metabólico, son enfermedades de los últimos 50 años. Hace 50 años apenas existía todo esto. En Estados Unidos sí, pero fijaros, en Suiza hace 50 años, hace menos, hace 40 años, tenían menos de un 5% de obesidad. Fijaros hacia dónde vamos. Estados Unidos, México, Inglaterra, están en prácticamente la mitad de su población con personas obesas. Esto es una auténtica barbaridad. O sea, imaginaros el sufrimiento que puede provocar esto. Y esto solo en cuanto a obesidad, en cuanto a diabetes. Y os paso solo algunos números que nos da la IDF, la International Diabetes Federation. 1 de cada 10 pacientes en el mundo tiene diabetes, 1 de cada 10 personas. Estos son 537 millones de personas en el mundo. Y además, 1 de cada 2 no sabe que la tiene. 1 de cada 2, o sea, 300 millones de personas prácticamente en el mundo tienen diabetes sin saberlo. Esto además afecta a los niños que nacen de madres diabéticas. 1 de cada 6 niños en el mundo nace con problemas derivados de la diabetes de su madre. 1 de cada 6, es que es una barbaridad. Además, la diabetes a nivel mundial supone más de un 10% del gasto económico. Y lo peor de todo es que hay que gastar mucho dinero para contrarrestar esto. Y no solo en gastos médicos directos, sino en gastos de la gente que se muere. Y resulta que 3 de cada 4 pacientes con diabetes, muy cara de manejar, están en países de ingresos medios o bajos, en países en vías de desarrollo. Es decir, una auténtica barbaridad.
Por no decir ya, por supuesto, que esto supone más de 6,5 millones de muertes al año solo relacionadas con la diabetes. ¿Vale? O sea, es una auténtica barbaridad y la verdad es que el futuro no augura mucho mejor, porque fijaros, esta es la evolución desde el año 2000. O sea, yo tenía 15 años en el año 2000, me acuerdo perfectamente. Existían 150 millones de personas con diabetes en el mundo. Tenemos ahora 537. Y el futuro, la IDF nos dice que para el año 2045 vamos a tener casi 800 millones de personas con diabetes. Es decir, esto es una barbaridad a todos los niveles, a nivel de sufrimiento, a nivel de gasto, a muchos niveles, ¿vale? Incluso a nivel laboral. Algo tenemos que hacer para frenarlo, ¿vale? Esto ya un poco a modo de curiosidad, no sé de dónde sois los espectadores de hoy, pero bueno, para haceros una idea, no hay ningún país que se salve. Y esto, como os decía, sobre todo afecta a los más pobres, ¿eh? En América Latina se prevé para el 2045 un aumento del 50% de diabetes. En África, un aumento de un 87%, no, África de un 134%. Bueno, es una barbaridad. No vamos a entrar en más detalles, que si no será hacer demasiada sangre. Vamos a pasar, yo creo, a lo más interesante de la charla del día de hoy, que son las posibles soluciones. Vale, tenemos un problema muy bestia, ¿vale? Probablemente es un problema cuya raíz prácticamente no podemos atajar, porque es lo que os digo, es que esto es un tema biológico. Somos, como me gusta decirle a mis hijas, somos monos que vivimos en un mundo para el que no estamos diseñados, con lo cual el problema de raíz es difícil de tratar, pero algo tenemos que hacer. Los que somos privilegiados y estamos aquí con un ordenador delante asistiendo a una charla, formándonos, pues queda feo decirlo, pero estamos en ventaja respecto al que no puede hacer nada. Pues oye, es una pena, pero tenemos que aprovecharlo, ¿vale? ¿Qué soluciones tenemos? Pues realmente la verdadera solución, y yo creo que ya lo deducís entendiendo cómo es la evolución de la enfermedad, la solución más potente que tenemos en nuestra mano es tratar la causa. Y la causa es perder peso y hacer ejercicio. Es decir, disminuir nuestra grasa, que sabéis que es gran parte del problema, y aumentar nuestra masa muscular. Realmente esta es la única solución. Y además va a ser más eficaz cuando antes actuemos. De forma que podemos dividir, digamos, de mejor a peor nuestra actuación en diferentes fases. Lo ideal va a ser que actuemos en pacientes sanos, es decir, sobre nuestros hijos. Si nuestro hijo es flaquito y sano, por favor, enseñémosle a comer bien y a cuidarse. Es sano, no tiene ninguna enfermedad. Es el momento ideal, es decir, actuar en prevención. Si tenemos obesidad, todavía es un momento ideal, si todavía no han aparecido complicaciones metabólicas, porque tenemos la causa presente, vale, pero todavía no las consecuencias. Si revertimos la causa, que es el exceso de grasa y la falta de músculo, podremos resolver el problema. A partir de aquí es donde la cosa se complica, porque ya es cuando esta obesidad nos ha provocado diabetes y síndrome metabólico. Es decir, aquí ya tenemos que actuar sobre las alteraciones metabólicas. Con suerte, si estamos en una fase relativamente precoz, podremos eliminar la causa. Estas alteraciones metabólicas serán solo pasajeras, podremos eliminarlas y volver a llegar a estar sanos. Y ya, el último punto, cuando ya pues no hay casi nada que hacer, es cuando ya estamos en la fase de complicaciones. Si tú no hiciste prevención, tuviste obesidad, tuviste diabetes, sin hacer nada en el camino y ya se te ha destrozado un riñón y estás en diálisis, pues ya no puedes hacer nada. Ya, obviamente, aunque te cures la diabetes, el daño está hecho. Con lo cual, digamos que nuestra ventana de actuación debe ser esta: prevenir, tratar la obesidad o tratar a pacientes con alteraciones metabólicas. Cualquiera de estos 3 puntos es un momento prácticamente ideal para empezar a mejorar. Por supuesto, cuando digo mejorar, me refiero a tratar la causa, que ya hemos dicho que es perder peso. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo perdemos peso? Pues realmente tenemos 3 principales armas. Lo primero es cambiar el estilo de vida, que esto incluiría pues tratamiento dietético, hacer ejercicio y también acompañamiento, incluso tratamiento psicológico. Si uno tiene mucha ansiedad, hay que tratársela. O un poco de coaching también, aunque sea para acompañar. Lo segundo, también a día de hoy tenemos fármacos para la obesidad.
Por supuesto, fármacos para la diabetes, la hipertensión y el colesterol, sí, pero eso no es tratar la causa, eso es tratar las consecuencias. Yo hablo de tratar la causa. Hoy en día tenemos fármacos muy buenos, los agonistas de GLP-1, que funcionan muy bien para perder peso, pero tampoco son ninguna maravilla. Al final te ayudan a perder 8 o 10 kilos, pero no te resuelven el problema. Si tú tienes una mala costumbre, la mala costumbre no te la quitan. Es decir, aunque eligiéramos la opción de fármacos, la de estilo de vida es obligatoria. Y lo mismo la cirugía bariátrica, famosa manga gástrica, famosa reducción de estómago, nos van a servir para perder peso, pero esto no te libra tampoco de tener que arreglar tu estilo de vida. Es decir, el estilo de vida siempre es obligatorio. Los fármacos y la cirugía pues son opciones que pueden ir muy bien para gente con problemas ya mucho más graves y que nos puede solucionar a pesar de un tratamiento del estilo de vida intensivo. Si os parece, nos vamos a centrar, porque si no nos volvemos aquí locos, nos vamos a centrar sobre todo en el tratamiento sobre el estilo de vida, ¿vale? El estilo de vida, pues básicamente lo que nos referimos es a la dieta. Y aquí la pregunta es, ¿qué dietas podemos utilizar? O mejor dicho, ¿tenemos alguna dieta que funcione mejor que otra? Pues clarísimamente, y por mucho que yo colabore con Zendero, no voy a decir que la dieta que ofrezca Zendero sea la mejor, porque realmente la evidencia científica disponible hasta la fecha nos dice que no tenemos una dieta claramente mejor, claramente superior a otras, sino que tenemos distintas posibilidades, eso sí, que nos pueden funcionar mejor en un caso u otro. Eso sí que tenemos que verlo de forma individualizada. Pero a grosso modo no tenemos a día de hoy ninguna dieta que yo diga esta es la mejor y esto no tiene debate. No, sí tenemos debate. Diferentes dietas podrán funcionar mejor o peor en diferentes contextos. Y dentro de las, tenemos que elegir una de las dietas con respaldo científico. Aquí os he puesto, por ejemplo, las dietas que nos propone la Asociación Americana de Diabetes, que tienen suficiente respaldo científico como para utilizarlas para mejorar la diabetes, mejorar el síndrome metabólico y todo el problema metabólico. Pues de entrada tenemos la famosa dieta mediterránea, una dieta basada en fruta, verdura, legumbres, un poquito de carne blanca, pocos lácteos, muchos hidratos de carbono. Esta tiene muchos hidratos de carbono que para la diabetes no nos acaba de encajar, pero bueno, va muy bien. La famosa dieta baja en grasa, ¿qué decir de esta? La dieta de, como digo yo, pechuga y lechuga, ¿no? Todo sin grasa, todo sin aceite. Bueno, la dieta DASH. La dieta DASH es una dieta americana centrada en reducir la hipertensión. Básicamente se parece mucho a una dieta mediterránea, también es un poquito baja en grasa, pero sobre todo no lleva sal. Pero básicamente estas tres dietas serían tres dietas muy similares entre sí, son dietas equilibradas, ¿vale? Luego tenemos la dieta de bajo índice glucémico, básicamente es una dieta mediterránea, pero centrada en aumentar la fibra. Y luego la estrategia más novedosa, que hasta hace unos años parece que no se le daba mucho pábulo, pero que a día de hoy se ha demostrado que funciona muy bien, que son los ayunos más o menos asociados o no a una dieta baja en carbohidratos. De hecho, la propia ADA lo reconoce que la dieta baja en carbohidratos sí que es la dieta con mayor eficacia en el primer año. Es decir, a 6 meses y a un año vista, no hay ninguna dieta que sea más potente que la baja en carbohidratos para mejorar los parámetros metabólicos de la diabetes, ¿vale? Y para revertir la diabetes, que ahora veríamos exactamente lo que es. En cualquier caso, quedaros con la idea de que cualquier dieta, y esto es lo que nos dice la ADA, que cumpla lo que ellos llaman los core dimensions, es decir, las premisas básicas, va a ser una dieta que nos puede servir. A lo mejor una no en tu caso y otra sí en el de tu vecino, pero en principio son dietas candidatas a funcionar. ¿Y cuáles son estas tres premisas que debe cumplir toda dieta destinada a perder peso y mejorar insulinresistencia? Primero, debe haber un predominio de vegetales sin almidón. Los vegetales con almidón son los tipo con hidrato de carbono, ¿no? Pues patata, yuca, legumbres, este estilo. Debe reducirse el azúcar añadido y las harinas refinadas, básicamente procesados, que es el tercer punto. Hay que elegir comidas completas, tal cual vienen de naturaleza, en lugar de comidas procesadas. Y, ojo, cuando tenemos una dieta que cumple estos tres criterios,
con toda probabilidad va a ser una buena dieta, pero todavía nos falta el ingrediente secreto. El ingrediente secreto es que, independientemente de lo que hagamos, nuestra dieta debe ir encaminada a fomentar la adhesión. Esta es la verdadera palabra mágica. Adhesión es la capacidad de seguir una dieta y sobre todo seguirla en el largo plazo. Es decir, es muy bonita esta dieta perfecta que yo saco aquí y te digo, toma una dieta perfecta, pero no la puedes seguir. No puedes adherirte a ella y mucho menos a largo plazo. Esa dieta está condenada al fracaso. Es decir, elige la dieta que te dé la gana, pero enfócate en que sea una dieta sostenible para ti. Cualquier dieta, y esto sale de estudios, que tú consigas adherirte a ella, va a darte buenos resultados a largo plazo. Y la gran pregunta es, ¿cómo conseguimos la adhesión? Pues haciéndole un traje a medida a los pacientes. Tenemos que conseguir que la dieta esté plenamente adaptada a sus objetivos, a sus requerimientos de pérdida de peso, a si tiene otras enfermedades, a sus preferencias alimentarias, culturales y religiosas. No podemos darle una dieta con cerdo a un musulmán y no podemos darle una dieta con lactosa a un alérgico a la lactosa, ¿vale? También tiene que estar adaptada a sus habilidades, a sus recursos, a su ritmo de vida. Oye, es que yo no tengo tiempo para cocinar, pues hace una comida al día. Si eso es sostenible ya va bien, ¿vale? Es decir, esto realmente es lo más importante. Conseguir que el paciente se adhiera a esa dieta, la haga suya y la mantenga en el largo plazo. Obviamente, hay dietas que de entrada son más fáciles de seguir y otras dietas que de entrada son más difíciles de seguir. Y aquí, y esto es un poco el cambio de paradigma, lo que vienen a decir muchos, sobre todo los médicos expertos en el tema de dietas low carb, dicen, oigan, señores, ustedes están viviendo en Matrix. Están hablando de que puedes utilizar cualquier dieta y, bueno, tú das esta dieta que el paciente se adhiera. Y si le sube el azúcar, pues te damos medicación para bajar el azúcar y ya está. Y estos señores, es un nuevo paradigma realmente, aunque ya tiene unos años, están diciendo, a ver, si los pacientes con lactosa que tienen intolerancia a la lactosa, lo que les sienta mal es la lactosa, lo que hacemos es no dársela y entonces mejoran su enfermedad. Si los pacientes con diabetes e insulinoresistencia, lo que les sienta mal, lo que les sube el azúcar, son los hidratos de carbono, pues quitémosle los hidratos de carbono. Tómate la píldora roja, cambia el paradigma. ¿Por qué vas a darle hidratos de carbono a alguien que le suben la diabetes y eso va a implicar darle medicación cuando puedes eliminar la medicación? Bueno, la verdad es que a partir de esto ha surgido la famosa estrategia, que es la que utilizamos en Sendero, centrada en la remisión de la diabetes, ¿vale? Consiste en lo siguiente, porque lo primero es tener claro qué significa remisión, porque no significa curación. Veréis, nosotros, para definir si la diabetes está bien o mal controlada, diabetes, prediabetes, cualquier alteración de los hidratos de carbono, utilizamos un parámetro llamado hemoglobina glicosilada A1C. Esta hemoglobina glicosilada lo que mide es la media del azúcar los últimos 3 meses. Es decir, ¿qué ha pasado con tu azúcar en sangre en los últimos 3 meses? Lo normal es que esté por debajo de 5,7%. Hasta 6,5 pues se llama prediabetes, por encima de 6,5 ya es un paciente que tiene diabetes, ¿vale? Entonces, la remisión mediante dieta o incluso, bueno, no, mediante fármacos, no mediante dieta, consiste en pacientes que logran mantener un buen control metabólico, es decir, una glucemia correcta, una hemoglobina glicosilada por debajo de 5,5, sin necesidad de medicación. Es decir, este nuevo paradigma nos dice, si yo a alguien le elimino los hidratos de carbono de su dieta, con lo cual no le sube el azúcar y no necesita medicación, y consigue una hemoglobina glicosilada normal, sin medicación, de alguna manera hemos conseguido remitir la enfermedad. Curarla no, porque si el señor o la señora se pega un atraco con hidratos de carbono, es probable que le vuelva a subir el azúcar.
pero mientras no coma hidratos está, podríamos decir, en remisión, como el que tiene un cáncer y con quimio se lo curan, no se lo curan para siempre, pero consiguen que remita la enfermedad. Pues esto sería la remisión. Ahora bien, hay que tener claros unos puntos. Ojo, porque esto no es tan bonito como lo pintan. La remisión hay que tener claro que, como ya le he dicho, que no es una cura, sino es una estrategia centrada en suprimir el tratamiento farmacológico. Esto es bueno, esto es malo. Realmente no sabemos que sea la mejor opción para todo el mundo, pero desde luego sí que es una opción muy buena para mucha gente. La gente que no quiere tomar medicación. Es totalmente legítimo. El paciente que dice, oye, mira, no, yo soy de Valencia, yo quiero tomarme mi paella los domingos. Dame un poquito de medicación y con eso me la controlo. Genial. Es igual de legítimo que el que te dice, oye, mira, no, yo quiero hacer una dieta sin carbohidratos, que ahora veremos que es bastante agradable, y no quiero tomarme medicación. Pues genial. Eso es, y no otra cosa, la remisión. Una estrategia que te puede ir bien si es tu elección conseguir no tomar fármacos, ¿vale? Ojo, porque también hay que tener en cuenta que la remisión no siempre se consigue. Hay que tener en cuenta, y esto ya lo deducimos de lo que hemos comentado, es que es más probable en individuos, primero, que tengan exceso de peso. Si tú tienes una diabetes con un peso normal, pues va a ser difícil que remita porque no tienes margen para perder peso, ¿vale? De hecho, normalmente para que remita la enfermedad hay que perder más de 15 kilos, ¿vale? Y luego, pacientes que tienen una duración corta de la enfermedad, es decir, pacientes por encima de los 6-8 años de evolución de la diabetes, es muy poco probable que logren una remisión, básicamente porque la enfermedad está muy avanzada. Prácticamente no les queda páncreas y sí, la podrán controlar mejor o peor en función de si se adhieren a la dieta, pero a partir de ahí empiezan las dificultades. Y por último, y esto es otro elemento clave, requiere un tratamiento intensivo y a largo plazo, exactamente igual que cualquier otra dieta. Es decir, en esto no se diferencia. Quiero decir, no, cuando uno se plantea que lo que busca es la remisión, tiene que tener claro qué es lo que va a obtener para no frustrarse. Lo que no obtienes es que, no, hago un tratamiento intensivo de la diabetes, me curo y ya puedo hacer lo que me da la gana. Si tú tienes diabetes, remites la enfermedad y luego haces lo que te dé la gana, vas a volver al punto de partida. Con lo cual, igual que una dieta mediterránea, igual que el ejercicio, igual que cualquier cambio del estilo de vida, requiere adhesión al tratamiento, que sea un tratamiento intensivo, sobre todo al inicio. Sabemos que cuanto más número de visitas hay al principio, más éxito tienen estas estrategias y además que se mantenga en el largo plazo. En cuanto al tipo de alimentación que os comentaba para lograr la remisión, pues básicamente se basa en dietas low carb. Realmente es una dieta, digamos que las principales quejas de los pacientes a largo plazo es que hay a quien le resulta relativamente difícil de aguantar porque eliminar los hidratos en según qué contextos es difícil, ¿no? Pues lo que os comentaba, dile a un valenciano que no coma paella o que no coma tortilla de patatas, o dile a un mexicano que no coma tortitas, ¿no? Tortillas, que lo llaman ellos, o dile a un chino que no coma arroz. Puede ser difícil, pero claro, si en tu caso prima querer remitir la enfermedad en lugar de querer comer arroz, pues esta estrategia puede ser válida para ti. Y como veis, pues realmente es una dieta, tiene la ventaja de que existe una gran variedad encima de alimentos ricos y saciantes, todo tipo de carne y pescado, puedes comer huevos, puedes comer todo tipo de vegetales, frutos secos, aceite, grasas, queso. O sea, realmente es una dieta variada, bastante agradable, encima tiene la capacidad, esto sí que es la que más, es muy saciante. Es una dieta muy buena para acompañarla junto al ayuno, porque es la dieta que más saciedad aporta. Y además es una dieta que una vez pasada la primeras 2 semanas, es una dieta que aumenta, es un poquito euforizante y aumenta el bienestar interno y la sensación de energía, con lo cual la verdad es que funciona muy bien si es la estrategia que buscamos. En cuanto al paciente ideal, porque esto pasa lo de siempre, ¿no? Al final hay perfiles que sabes que les va a funcionar mejor esta dieta porque van a adherirse y perfiles que dices, mira, tú desayunas cada día un bocadillo, ni lo intentes, salvo que te plantees el cambio. Pues el perfil de candidato ideal para probar este tipo de estrategia sería pacientes que no consiguen un buen control con el tratamiento estándar o cuyo objetivo principal es eliminar los fármacos.
El tema económico también puede ser un incentivo, ¿no? En América, que se tienen que pagar los fármacos, pues a lo mejor esto es un incentivo, ¿no? Ahorrarte todo ese dineral. Pacientes que tienen un exceso importante de peso y una duración corta de la enfermedad, ya hemos dicho, máximo 6 años, y pacientes que tienen posibilidad de adhesión a esta dieta a largo plazo, ¿vale? Y nada más, familia, esto es todo. Vamos a hablar unas conclusiones para acabar un poquito de lo que hemos comentado. Ya sabéis que vivimos en un mundo de abundancia para el que hemos dejado de estar adaptados y que nos conduce casi inevitablemente a sobrealimentarnos. El exceso de grasa altera nuestro metabolismo y genera múltiples complicaciones físicas, metabólicas y psicológicas, es decir, en general, muchos grados de sufrimiento. La única solución es recuperar un balance energético adecuado, perder peso, ganar músculo y mantenerlo en el tiempo, con mayor probabilidad de éxito cuanto antes pongamos remedio. Conseguirlo es técnicamente muy fácil. Hay muchas dietas que sirven, muchas formas de conseguirlo, pero muy difícil en la práctica, debido a lo difícil que es adherirnos, pues en este contexto sociocultural que vivimos. Existen diferentes tratamientos con respaldo científico, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero su eficacia siempre pasa por crear un sistema adaptado al individuo para que sea sostenible a largo plazo. Nada más, queridos compañeros, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por haber asistido a la charla y ahora tenemos unos minutitos para responder preguntas. Taimara, todo tuyo. Muchísimas gracias, Antonio. Esta charla, bueno, como dijimos desde un inicio, fue imperdible. Estuvo increíble. Gracias por aclararnos tantos puntos importantes dentro de esta enfermedad, que es una de las enfermedades modernas, ¿no? La diabetes tipo 2, la prediabetes y todo lo que viene consigo. Más bien, no sé si quisieran levantar la mano si tienen alguna inquietud. Sí, mira, en el chat pueden dejar. Pueden ir dejando. Igual por allí les compartí el link de Sendero por Instagram, que allí pueden como checar un poco de las publicaciones y los contenidos que vamos creando. Igual les voy a compartir nuestra página web para quienes estén interesados. Aprovechen que tienen acá al doctor Antonio para aclarar cualquiera de sus dudas. Bueno, y por cierto, de verdad, pueden levantar la mano, sí. Tienen el botoncito de levantar la mano, creo que sí, pueden levantarla y les activamos el micro y que hablen, claro. ¿Quiere alguien consultar? ¿No hay dudas? Por lo que veo, creo que todo está claro. No, me alegro. No veo consultas por acá, pero nada, más bien gracias. No, Ana Isabel puso, ¿llevar una dieta sugerida puede mejorar alguna otra enfermedad? Entiendo, Ana, que te refieres a la dieta low carb o alguna dieta... Bueno, te voy diciendo porque... Sí, Ana, de las sugeridas que se lleve algún régimen para cualquier otra enfermedad, cualquier otra patología, que sí pueden radicar allí las mejoras considerables. Sí, mira, en general los objetivos con la dieta, una de las premisas básicas del manejo dietético siempre es que se tengan en cuenta el resto de enfermedades. Es decir, si yo voy a hacerte una dieta para la diabetes, si tienes un problema intestinal, si tienes un problema de colesterol, pues tengo que tenerlo en cuenta y modificarlo también. En cualquier caso, ten en cuenta que como hay tantas enfermedades que derivan de la propia obesidad, cualquier dieta que te ayude a perder peso va a mejorar todas esas enfermedades. Claro, si luego tienes una cosa específica, yo qué sé, ¿no? Es que tengo un problema de absorción de la vitamina B12, entonces, pues también habrá que tenerlo en cuenta y modificarla. Pero en general, piensa que cualquier dieta que te lleve a perder peso te va a mejorar las 1500 enfermedades que hay relacionadas con el exceso de peso. O sea que sí, sí. Mira, Diana ha levantado la mano. Bueno, Ana, no sé si quieres añadir algo más. No, está bien. Luego consultaría si hay alguna otra duda. Perfecto. Vale, Diana, ¿qué nos dices? Hola, Antonio, estuvo genial la charla, de verdad me encantó.
Solo tenía una duda. ¿El ayuno intermitente en pacientes con diabetes tiene algún efecto o algo así? Porque sí es bien, es cierto, he escuchado que es genial y es buenísimo para este tipo de patología, pero la medicina tradicional, o sea, la medicina convencional, la que estamos acostumbrados al día a día, el médico tradicional te lo dice, te dice que no, que es imposible, que entonces como que aquí, ¿cómo hacer allí cuando ellos están formados de alguna manera desde el colegio, desde sus inicios en sus estudios de la medicina, les dicen que no? Y ahora hay tanta evidencia científica donde dice que sí, entonces uno no sabe a quién creer. Claro. Claro, a ver, ¿te refieres a algún tipo de diabetes concreto? Bueno, mira, te explicaré las dos. Claro, el ayuno puede ser problemático y sobre todo hay que tenerlo en cuenta en relación a la medicación, ¿vale? Piensa que en diabetes hay mucha medicación que provoca bajadas importantes de azúcar. Entonces, en la diabetes, la medicación va acompasada de lo que uno come. De hecho, hay muchos pacientes con diabetes que tienen que llevar un régimen estricto y decir, en cada comida 50 gramos de hidratos de carbono. Claro, si en vez de 50 te comes 80, te sube el azúcar. Y si en vez de 50 te comes 20, te da un bajón de azúcar. Entonces, ese puede ser el problema del ayuno. No es realmente un problema si se adapta a la dieta, pero hay que adaptarla. Claro, lo que no puede ser es que tú lleves una medicación que te hace efecto durante 24 horas. Lo habitual es que tengas que hacer 3 a 5 comidas al día y que de un día para otro digas, no, mira, pues ¿sabes qué? Voy a dejar la medicación, pero voy a hacer 2 comidas al día. Te vas a quedar muchas horas descubierto, sin aporte de hidratos, y ahí te puede dar un bajón. Entonces, ese es el problema. Realmente no es un problema si se adapta. O sea, si se hace bien no tiene ningún problema. El problema es que se haga mal. ¿Vale? Si un paciente con diabetes, sin modificar la medicación, empieza a hacer ayunos, ahí tenemos un problema gordo, porque en teoría la alimentación está adaptada a su número de comidas. Esto es lo de siempre, realmente. Cuando un paciente con diabetes va a cambiar su dieta, lo que hay que hacer es modificar la medicación en consecuencia. Pero ni el ayuno es bueno ni el ayuno es malo, es neutro. Ahora bien, se puede utilizar como herramienta terapéutica. Por ejemplo, si un paciente, no es que salgo muy tarde de trabajar por la noche, acabo comiendo muy tarde y realmente podría quitarme esa comida. Hombre, un paciente que se quite la cena, que ayune, que se elimine esa medicación y que encima adelgace, pues le está viniendo bien. ¿Vale? Es decir, es una herramienta que bien utilizada y si adaptamos la medicación en consecuencia, puede funcionar muy bien. Esto en diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1 puede ser un poco más problemático porque en diabetes tipo 1, claro, piensa que son pacientes que no tienen nada de insulina en el cuerpo. Entonces, cuando uno no tiene nada de insulina en el cuerpo, la sangre tiende a ponerse ácida, ¿vale? Esto tiende a aumentar demasiado la acetona y cuando hay mucha acetona, en un paciente sano no pasa nada, pero en un paciente con diabetes pues puede empezar a ponerse la sangre ácida y ser una auténtica gravedad, o sea, una auténtica enfermedad muy grave. Entonces, estos pacientes, claro, normalmente tienen que ir comiendo cada relativamente poco para pincharse insulina y que baje digamos, la acetona. También se puede hacer, pero es verdad que para que un paciente con diabetes tipo 1 pueda hacer ayunos, tiene que formarse previamente, o sea, tiene que ser un paciente, lo que decimos un paciente experto. Como mínimo debe llevar varios años aprendiendo un montón de cosas y sobre todo, esto lo decimos siempre en medicina, cuando tú vas a probar una cosa, tienes que ser capaz de manejar la potencial complicación. Es decir, pincharse insulina es muy fácil, pero solo se puede pinchar insulina quien sabe responder a cuando se pasa de insulina. ¿Vale? Si tú no estás capacitado para contrarrestar las posibles complicaciones, significa que no puedes hacerlo. ¿Vale? Entonces, esto en diabetes tipo 1 requiere un nivel de formación importante. Yo te diría que para la mayoría de los pacientes, en diabetes tipo 2, para la mayoría de los pacientes que no lleven insulina, yo les recomendaría ayuno y en diabetes tipo 1 completamente al contrario. Para la mayoría no se lo recomendaría. Pero volvemos a lo de siempre, es una herramienta que bien utilizada puede funcionar. Gracias. Nada. Ahí en el chat hay otra consulta de Isabel. ¿Podría decirse que debe tener acompañamiento hasta la adaptación? A ver, el acompañamiento, claro, depende también mucho de qué grado de enfermedad hay. Es decir,
Hoy en día cualquiera puede hacer una dieta de cualquier tipo, más o menos bien. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo. Yo estoy muy sano y hago una dieta más o menos. Una persona sana, con que haga una dieta más o menos, ya está bien. No nos engañemos, la gente que tiene síndrome metabólico no hace una dieta regular, hace una dieta desastrosa, ¿vale? Que es la que hacemos la mayoría. Entonces, realmente, si uno está muy bien, casi puede hacer una dieta por su cuenta. El tema está cuando ya no utilizamos la dieta simplemente como para prevenir, sino que utilizamos lo que llamamos el tratamiento nutricional médico, es decir, una dieta para curar un problema. Aquí sí que tenemos demostrado que a más número de visitas mejoran los resultados. De hecho, hay estudios que nos dicen que se recomienda un mínimo de 16 visitas médicas o 16, digamos, sesiones de acompañamiento en los primeros 6 meses. Es decir, aquí el volumen importa, porque cuando tenemos que rendir cuentas ante el profesional, hacemos mejor las cosas, aprendemos más, no se nos olvida, ¿no?, que estamos haciendo un tratamiento y funciona mejor. Es básico, es básico. Esto es a muchas veces, ¿no?, los pacientes, ¿no? Ay, a ver si yo hago consultas privadas que al final cuestan bastante dinero. Y hay muchos pacientes que a veces, ay, Antonio, a ver si podemos reducir un poco las consultas. Podemos reducirlas, claro que sí, pero hay que saber que el éxito también se correlaciona con el número de visitas. A más visitas, más éxito. Pero sí, el acompañamiento es fundamental. Ana, cuéntanos. No, eso me preguntaba porque no se trata simplemente de llevar una dieta, sino hay una serie de controles adicionales que básicamente el ciudadano común, el ciudadano de a pie desconocemos sobre valores, sobre importancia, incluso sobre la tabla nutricional. Y por eso tenemos una ingesta tan desmedida, pues tan sabrosa, porque tenemos posibilidad económica de adquirir y consumir y satisfacer los paladares. Entonces llegamos a estos extremos, pero llegamos con mucha ignorancia sobre el deber ser. Claro. Sí, es difícil. A ver, realmente hacer una dieta saludable no es tan difícil. O sea, no hace falta contar calorías, no hace falta pesar alimentos, no hace falta... Realmente con no comer porquerías es bastante fácil. Ahora hay que saber que, como se dice aquí, la cabra tira al monte. Por eso empecé explicando un poco cómo somos nosotros, ¿no? Al final, nuestra biología está diseñada para comer todo lo que podamos. Yo a muchos pacientes les digo, en plan de broma, digo, tú imagínate que cogieras, en España somos 50 millones de personas, tú imagínate que cogieras 50 millones de ratas y las metieras en una caja que se pareciera a España, el mismo número de bares, el mismo número de celebraciones, el mismo número de... todo igual. ¿Qué es lo que obtendrías? Pues obtendrías que 25 millones de ratas, la mitad acabaría obesas. ¿Por qué? Pues porque lo tiene en su código genético. Cuando este tipo de animal se expone a este contexto, se sobrealimenta. ¿Por qué? Porque son animales preparados para comer todo lo que puedan. Cuando hay poco, no les afecta porque hay poco. Cuando hay mucho, se sobrealimentan. Entonces, a mí me gusta mucho entender esto porque digamos que nos pone los pies en la tierra, ¿no? Te dice, oye, este eres tú. Tú eres así. No te puedes culpar. Esa es la otra. No te puedes culpar por haberte sobrealimentado porque es lo que tu genética está preparada para que en este contexto pase esto. Ahora, siempre puedes hacer algo. Y dentro de ese algo, pues están estas posibilidades, ¿no? Hacer una dieta mediterránea, hacer una dieta low carb, hacer un seguimiento intensivo que sabemos que sirve, estar aquí formándote en un webinar a las 11 de la mañana cuando podrías estar haciendo otra cosa. Todo esto suma, ¿vale? O sea que por ahí va un poco la cosa. Alguien más escribió al chat, Isabel Benjumea. Dice Isabel que es muy difícil comer sano fuera de casa. Sí, es verdad. Fuera de casa es muy difícil. Es especialmente difícil pues porque al final un restaurante no está para ponerte comida ligera. Si un restaurante te pusiera comida ligera no iría nadie. Al final, digamos que fuera de casa es donde queremos saciar nuestro paladar, como decía la compañera. Es difícil, sí. Y en cuanto al pan, ¿el pan con qué podría sustituirlo? Realmente
con nada. O sea, el pan, yo no sé si estás en la misma situación, pero el problema del pan es que lo utilizamos como complemento. Aquí en España todo el mundo se come su plato y su trocito de pan para acompañar. El problema no es el pan. El problema es que es un alimento extra que añades a todas las comidas. Es lo mismo que sucede en China con el arroz. Hace poco he tenido que, donde vivo yo, hay muchos pacientes chinos y tengo este problema. Desayunan arroz, comen arroz, cenan arroz, lo acompañan todo con arroz, es su pan. ¿El arroz es un problema? Pues cuando aquí en España me preguntan si el arroz es un problema, les digo que no. Bueno, no, pues claro, comemos arroz un día a la semana. Pero el problema lo tenemos en el pan. Entonces, el pan, ¿cuál es el problema? El hábito. El problema es que tú tengas la costumbre de comer tu comida y aparte pan. Eso es un problema. Pero si tú tuvieras la tendencia a comer tu comida y aparte lentejas, también tendrías un problema. O si comieras tu comida y aparte tortillas, también tendrías el problema. Entonces, al final, un pan de buena calidad, integral, consumido ocasionalmente, no tiene absolutamente ningún problema. Sobre todo si eres sano, tienes un buen páncreas y demás. ¿Vale? Voy a intervenir aquí, Antonio. Es justo como iniciaste en la reunión comentando que hay un tema del choque cultural, ¿no? Que eso también influye mucho. O sea, por ejemplo, en Venezuela hay mucha gente que dice y que repite que no puede dejar de comer arepas, ¿no? Pero no es más que el tema de la crianza y el tema cultural, porque tenemos personas de otros países que dicen lo mismo con el pan. Pero es precisamente lo que tú dices, no es porque el pan sea indispensable, sino que ha sido parte de su cultura. Entonces, salir de esa burbuja, creo que es el tema, el cambio de comportamiento en este tema de la alimentación, de los hábitos, es lo más complicado. No es llevar una alimentación saludable, eso no es lo difícil, es el salir de allí y empezar a implementar otros patrones distintos a los que hemos estado acostumbrados. Creo que esa es la parte más retadora. Claro, de hecho, este es el principal problema que plantean las dietas low carb. ¿Ves? Por ejemplo, los nórdicos, aquí en Europa, en el norte, que comen menos hidratos de carbono, se les da muy bien hacer las dietas low carb, porque allí tienen costumbre de comer mucha proteína y menos hidratos de carbono. Pero en la gran mayoría de países del mundo, todas las culturas tienen un hidrato de carbono que hace de base de la alimentación. Es difícil la adhesión y salirte, ¿no? de ese tema tan cultural. Pero claro, aquí es un poco lo que decía el cambio de paradigma, ¿no? Y es un poco lo que decía también Diana, decía, es que los médicos dicen que no, que esta dieta, igual que dicen con el ayuno, no se puede hacer esta dieta, dejar los hidratos de carbono. A ver, no se suele recomendar porque es difícil de hacer. Pero si tú tienes el objetivo de remitir la diabetes, decir, oye, mira, yo quiero tener mi diabetes bien controlada sin fármacos. Si ese es tu verdadero objetivo, se puede conseguir perfectamente. El precio que tienes que pagar es probablemente hacer una dieta un poco más contracultural. Y el precio que tiene que pagar el que quiere seguir comiendo sus arepas es tomarse una pastilla o pincharse insulina. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad, hay que pensar que partimos de una situación no deseada. Tú partes de un problema. Entonces, puedes hacer algo para mejorar, pero probablemente la solución nunca va a ser perfecta. Tiene un precio. Puede ser el precio de hacer una dieta muy estricta, puede ser el precio de tomarte fármacos, puede ser el precio de que te amputen una pierna. Siempre se va a pagar de alguna manera. Uno, responsable de sí mismo, tiene que tomar las riendas y decidir cuál es el precio que le parece más justo. ¿Es mejor hacer una dieta mediterránea y tomar fármacos? ¿O es mejor dejar de comer hidratos y quedarse sin fármacos? No es mejor nada. Solo lo puede decir uno mismo. ¿Vale? Ahora, uno tiene que saber cuáles son las posibilidades que existen, porque a lo mejor resulta que, y hay mucha gente que dice, pero es que está engañado, ¿no? El paradigma, ¿no? Los médicos nos engañan, nos quieren decir que comamos pan y que luego hincharnos a pastillas. Bueno, esta estrategia sabemos que es la que le va bien a la mayoría. Será mejor o será peor, le van bien a la mayoría. Y luego hay gente que decide que su estrategia es otra. Y hace unos años a esta gente se les decía, estás loco, te vas a morir, y ahora hemos visto que no, que es una estrategia válida, que funciona muy bien y que para mucha gente es su mejor estrategia. Pues aquí estamos para decir, oye, esto existe. ¿Puede irte bien o no?
Eso hemos hecho en el webinar, presentar cuáles son los pros, los contras, de dónde viene, a quién le puede servir. Entonces ahora, a lo mejor uno de vosotros dice, no, mira, yo esto a mí ni me va ni me viene, o sea, a mí qué más me da. Pero a lo mejor tú dices, ostras, yo estoy aquí tomando 3 pastillas al día, insulina por la noche y no consigo bajar de peso. Ostras, a lo mejor esto es lo que sí que te va. Pues que sepas que existe, que tiene respaldo científico y que tiene un perfil de pros y contras pues, diferente a otras alternativas. Pues ahí está para probarlo. Pero por supuesto, tiene un precio. Si alguien te dice, y si nosotros mismos te decimos que tú vas a conseguir algo, todos son beneficios, todos son ventajas y no vas a pagar ningún precio, seguro que te está engañando. Vamos, darlos por seguro, todo tiene un precio. A ver, dice aquí Isabel, en mi país hay muchos Oxxos donde hay puros productos con mucho azúcar y carbohidratos. Supongo que será alguna especie de kiosco o así. No sé si tú sabes, Taimara. La verdad, no. Primera vez que escucho ese término. Sí, creo que como tienda, algo así. Vale. Sí, esto hay en todos lados. Esto, vamos. Y si no, ya los McDonald's. Y dice Ana, la medicina tiene eventos adversos siempre. Por supuesto, ese es otro precio a pagar. Y de hecho, esa es una de las ventajas de elegir una estrategia centrada en la remisión, que te evitas los potenciales efectos adversos de los fármacos. Esto, vamos, siempre, siempre. De hecho, esto parte un poco de la idea que decía, no existe la situación perfecta. Cuando tú tienes una enfermedad y acudes a un médico, si el médico es bueno, lo que debe es plantearte los pros y los contras de cada opción. Todo, pero partiendo de la idea de que todo tiene pros y contras. Tratarte un cáncer o no tratártelo tiene pros y contras, ¿vale? Pero siempre lo hay. Lo que no podemos pensar es ser tan ingenuos de pensar de no, esta es la opción ideal y lo otro no vale para nada. Si en algún momento estáis tentados de pensar eso, tenéis que darle una vuelta, quizá algún gurú os ha convencido y tenéis que salir de esa idea. Ah, vale. Dice Isabel que el Oxxo es una cadena de tiendas que venden azúcar y carbohidratos. Sí, sí. Muy bien, oye, pues 10 valientes hemos quedado aquí, ¿eh? Perfecto, creo que ya estamos listos, no hay más preguntas hasta el momento. ¿Ha quedado todo claro? No sé si alguien más quiere levantar la mano o estamos listos. Bueno, igual, gracias Antonio por toda la aclaración, por toda la participación. Fue excelente. Me encantó el foco que le diste de que cada quien a fin de cuentas toma su decisión, ¿no? Que es lo que quiere incluso a nivel de longevidad, porque todos tenemos el mismo destino, pero cada quien decide cómo quiere vivir esos últimos años. Entonces, ha sido súper fructífera este webinar, esta charla. 1.000.000 de gracias. Te doy la palabra ahora. No sé si alguien más quiere intervenir y si no, bueno, agradecidos. Ahí les compartimos, como les comentaba hace algún rato, el link de la página de WhatsApp, el link de nuestra página web si les interesa, si no, igual vamos a estar compartiendo mucho contenido por las redes. Gracias por asistir, estamos en contacto, igual a muchos de ustedes les escribimos vía WhatsApp para enviarles el link, ahí ese es nuestro número de contacto para cualquier novedad. Y bueno, esperamos tener una próxima charla tan fructífera como esta, que pueda aclararnos muchas dudas, salir de la burbuja en la que muchos hemos estado, así que nada, gracias nuevamente, Antonio. Bueno, nada más que añadir, también muchas gracias, la verdad es que me lo he pasado pipa y muy buenas las preguntas que han hecho y nada más, pues deseando de estar en otra próxima charla. Vale, Antonio, un gusto, cuídate Igual, mucho. adiós a Un todos. abrazo para ti, por este lado de feliz tarde. Igual, adiós. Chao. Adiós, familia. Gracias, Antonio. Adiós.